Vamos a examinar y mirar cómo desmontar este enfocador. Es un enfocador que llaman, por un lado, de perfil bajo, porque tiene un recorrido del foco muy pequeño, y está pensado pues para que no sobresalga mucho, típicamente en newtons, por ejemplo, o en Dobsons. Tiene un extensor de focal incluido, que nos permite hacer el foco aproximado, y una vez que tenemos el foco aproximado, pues lo fijamos y hacemos el foco fino con el mecanismo propiamente dicho. Lo llaman también un enfocador híbrido Crayford y de cremallera, porque por un lado tiene el recorrido del barril enfocador sobre rodamientos, ahí se ven un poco los rodamientos metálicos, pero por otro lado usa el mecanismo de cremallera. Aquí podéis ver la pieza de bronce que se desliza. Luego lo veremos en más detalle cuando lo desmontemos. Todos los tornillos que trae son de tipo Allen. No, casi todos van con Allen de 2 milímetros. Pero hay algunos que no. Estos dos de aquí van con una Allen de 1,5 milímetros. Y son los tornillos que fijan estas perillas al eje, aflojando los tornillos prisioneros que van en estos agujeros. Con la llave de 1,5 milímetros se retira. Este tornillo de aquí, el que está en medio del mecanismo enfocador, sirve para regular la presión del mecanismo enfocador contra la cremallera del enfocador, y por tanto hacerlo más duro o más blando. Este se regula con una llave de 2,5 milímetros. El resto de los tornillos Allen son todos con una llave de 2 milímetros, van todos con una llave de 2 milímetros. Este lleva un mecanismo de bloqueo aquí, con este tornillo. Esto permite bloquear el foco para que no se pueda modificar cuando, por ejemplo, ponemos un ocular o una cámara muy pesada. El tornillo este del medio, como ya dijimos, sirve para fijar la presión, lo duro que va el mecanismo de enfoque. Estos cuatro de aquí sirven para fijar el mecanismo enfocador, que es este, al enfocador propiamente dicho. Es lo primero que iremos a desmontar. Y luego tiene este prisionero de aquí que sujeta la pieza que contiene el... A ver que se vea. Este de aquí sirve para sujetar la pieza que contiene los engranajes de la reductora, la perilla de foco fino, para que sea unitario, que fijarlo al cuerpo del mecanismo enfocador. Luego tiene dos agujeros, uno aquí y otro aquí, es en el medio, que sirve para, actuando sobre el mecanismo enfocador, podemos hacer que esté justo enfrente del agujero dos tornillos Allen que sirven para desmontar el eje del mecanismo enfocador. Luego lo veremos en más detalle. Lo primero que vamos a desmontar vamos a separar el mecanismo enfocador del cuerpo del enfocador propiamente dicho. Vamos a quitar el tornillo de bloqueo de foco y con la llave de 2 milímetros vamos a aflojar estos cuatro tornillos de aquí. Este y este y este. Me olvidaba, antes de nada conviene aflojar para que quede flojo para que luego una vez separado el mecanismo enfocador del cuerpo del enfocador, ese tornillo no tense el eje innecesariamente, porque ahora mismo la tensión que pueda tener la está soportando el cuerpo del enfocador, pero cuando lo retiremos ya no habrá ese soporte, y el eje del enfocador tenderá a combarse, aunque no tiene por qué pasar nada, pero si le evitamos tensiones innecesarias, pues mejor. Recordad que todos estos aparatos son en última instancia mecanismos de precisión, y si bien no es algo que tenga que tratarse con guantes o con un super cuidado, sí que hay que tener un cuidado mínimo. Vamos a ver si ya salen los cuatro tornillos. Dos. Tres.
4. Aquí tenemos los 4 tornillos que sujetan el mecanismo enfocador al cuerpo del enfocador. Y una vez retirados esos tornillos, recordad que primero hay que aflojar el tornillo que da presión al eje del enfocador para evitar que se deforme cuando lo retiramos. Y luego al quitar estos 4 tornillos que os he dicho, simplemente se hace así. En este momento podemos aprovechar para comentar que este enfocador es posible darle la vuelta, por ejemplo, si somos zurdos y nos es más cómodo que el mando fino esté en el otro extremo, en el otro lado, porque simplemente le damos la vuelta y ya lo tenemos hecho para la otra mano. Ahora ya tenemos separado el mecanismo enfocador del cuerpo del enfocador. El cuerpo del enfocador queda este sistema sobre los rodillos que podemos sacar ya. Aquí vemos una pieza metálica que contiene en los extremos, a cada lado, dos rodamientos sobre los que desliza el tubo del enfocador. Este cuerpo que tiene incluidos los rodamientos no lo voy a quitar, pero se quitarían simplemente quitando los tornillos salen de los laterales del cuerpo del enfocador. Cada pieza de estas, o sea, trae 2 piezas en total, 1 y 2, y cada pieza a cada lado tiene 2 rodamientos. O sea, cada pieza tiene 4 rodamientos y el cuerpo del enfocador en total tiene 8. En este modelo no son regulables. Otros modelos, aparte de estos tornillos aquí, que simplemente este y estos dos tornillos sujetan uno de los soportes de los rodamientos y estos otros 2 en los otros. Otros modelos más sofisticados, más avanzados, traen unos tornillos aquí que a base de meterlos y sacarlos y aflojando unos tornillos, apretando otros, haciendo ese juego, podemos regular ligeramente la presión y la orientación de estos rodamientos para variar un poquito el eje del tubo del enfocador. Este es el tubo del enfocador. Aquí veis que tiene una cremallera. No es la típica cremallera lineal como en los modelos más básicos, sino que tiene un acanalado helicoidal que eso le permite tener más precisión y menos black slugs. Este mecanismo esta pieza de bronce se puede quitar del cuerpo del enfocador simplemente quitando esos 2 tornillos Allen, que va con una llave Allen de 2. Aquí tenemos las tres principales partes del enfocador. Este es el marco, que tiene atornillado 2 piezas, cada una de esas en el interior. Cada una de esas piezas tiene a cada lado dos rodamientos, y es lo que permite que deslice el tubo en su interior. El tubo enfocador en su interior. Otros enfocadores más sofisticados, aparte de estos 2 tornillos Allen sujetando esas piezas, tienen otros tornillos que permiten, a base de hacer contrarrosca, a base de apretar unos tornillos y aflojar otros, modificar ligeramente la orientación y posición del soporte de los rodamientos. No voy a quitar el soporte de los rodamientos del marco del enfocador, pero es simple, simplemente sería aflojar esos tornillos. La otra gran pieza es el tubo enfocador. El tubo enfocador tiene esta pieza de bronce, que es donde desliza o donde hace fuerza el piñón que se mueve cuando actúo sobre el mecanismo enfocador. Veis que no es un corte recto, es un corte helicoidal para que sea más preciso y tenga menos backslash que en el típico mecanismo de cremallera simple que vienen algunos enfocadores de menor calidad. Este enfocador, la otra gran parte es el mecanismo enfocador propiamente dicho. Luego los vamos a desmontar para ver cómo funciona, pero básicamente mueve este piñón helicoidal que veis en el centro, que actúa sobre la cremallera de bronce que habíamos visto en el tubo enfocador para moverlo arriba y atrás. Este piñón tiene 2 soportes, lo veremos en más detalle luego, 2 soportes de bronce también abajo. Vamos a desmontar también el tubo enfocador. Habíamos dicho que esta parte de bronce no la vamos a quitar, pero simplemente sería quitar estos 2 tornillos Allen que vemos aquí, que van con llave de 2 milímetros. Sería aflojarlos. Vamos a quitar los tornillos que retiene el ocular, por la pieza que pongamos, y el tornillo que retiene este extensor de focal. No, mejor vamos a dejarlo,
para sujetar eso. Y ahora vamos a extraer el extensor de focal incluido del tubo enfocador. Vamos a apretar aquí para bloquearlo y nos fijamos que tiene, a ver si se ve en la imagen, dos pequeños agujeros. Ahí hace poco, ahí tiene un agujero y en el otro extremo diametralmente expuesto otro. Veis que ya tiene alguna marca de uso porque ya lo he desmontado y bueno, fue un poco difícil la primera vez, pero os explico cómo hacerlo. Para ello usáis esta herramienta, que es una herramienta para aflojar instrumentos ópticos. La podéis comprar en Amazon, esta o otra parecida. Yo ya la tengo regulada a la distancia de las puntas adecuada para que encaje con los dos agujeros. Y ahora, aunque ya está flojo porque ya lo he desmontado anteriormente, pero originalmente está bastante duro. La mejor forma de hacer fuerza es apoyando el tubo enfocador sobre una superficie plana y hacer fuerza hacia abajo, sujetáis con la otra mano y a la vez que giráis. Tenéis que aseguraros con esta mano de que el tubo interior no gira, que solo gira la tuerca. Ahora estaba muy floja porque ya lo había aflojado yo, pero bueno, cuesta un poco. Si lo hacéis sin apoyarlo en una superficie, lo normal es que os resbalen estas puntas y rasquéis el metal de fuera. Como me pasó a mí en mis primeros intentos. Mantened bien vertical el instrumento para aflojar. Bueno, y ahora ya está suficientemente fuera y ya puedo terminarlo con los dedos. Bueno, ahora ya sí que puedo cogerlo así. Ya está fuera. Es una tuerca muy fina, no sé qué tuerca es, debe ser una M42 o similar, pero muy fina, tened cuidado. Ahora aflojo el tornillo de retén, o quito directamente el tornillo de retén del tubo extensor y este ya sale. Ya sale, tenemos las dos partes. Repito que, bueno, aquí tenemos el interior típico para sujetar un ocular o similar y encaja uno dentro del otro. Vamos a desmontar ahora el mecanismo enfocador, que es quizás el más complicado. Como ya habíamos, antes de separar este mecanismo enfocador del cuerpo del enfocador, habíamos aflojado ese tornillo. Lo podemos dejar así flojo o quitarlo. Ese tornillo lo que hace es oprimir este eje contra la cremallera de bronce para darle mayor o menor dureza. Bueno, lo primero que vamos a hacer es quitar los pomos de este lado. Para eso cogemos una llave de 1,5 milímetros y aflojamos este tornillo prisionero. Aflojamos un poquito, lo que creamos conveniente, y ya sale. Es metálico por el interior y va fijado a este eje, que no tiene ningún tipo de rebaja, es un eje completamente cilíndrico, va fijado con tornillo prisionero. Ahora hacemos otro tanto con el eje grande. Aunque este enfocador es relativamente simple, el mecanismo básico de enfocadores más complicados es similar a este. También aflojamos un poquito el tornillo prisionero, no hace falta quitarlo de todo. Y sale este mando. Aquí podemos ver, esta pieza metálica de aquí contiene dentro unos engranajes, que es el que hace la reducción. Veis aquí que tiene unas bolas de, a ver si hace foco, hay unas bolas de rodamiento bastante grandes, con un poco de grasa. No sé qué tipo de grasa es, pero como es tan abundante, yo para darle mantenimiento simplemente la vuelvo a distribuir entre las bolas y no hace más. Vale. Ahora, para quitar este mando de aquí, vamos a girarlo hasta que en este agujero veamos que coincide un tornillo Allen que tiene dentro. Y con la llave de 2 milímetros aflojamos el tornillo prisionero. A ver, ahí está flojo, lo aflojamos un poquito, no hace falta sacarlo de todo. Y ya sale, ¿veis? Este es el tornillo prisionero que acabo de aflojar. Vale, queda aquí el eje, vemos el eje. Y queda esta pieza del tornillo, del mecanismo reductor. Vale, esta pieza tiene dos tornillos que la controlan. La primera es un tornillo prisionero que simplemente aprieta el mecanismo reductor, los engranajes reductores, a la pieza esta negra del mecanismo enfocador. Entonces vamos a aflojarlo con la llave del 2. Lo aflojamos.
No hace falta sacarlo del todo. Ahora, este mecanismo que antes no giraba, ahora gira. Y por último, tenemos el mecanismo, el tornillo prisionero que sujeta este eje con el mecanismo reductor metálico que vemos aquí. Entonces es similar a cuando antes quitamos la segunda perilla, movemos hasta que veamos enfrente del agujero un tornillo prisionero. Hay que tener cuidado porque aquí tiene varios tornillos Allen, pero uno es más grande, lo veremos más claro cuando lo saquemos. Es el grande, el más grande de todos, el que tenemos que quitar con una llave de 2 milímetros. Ahí. Aflojamos, de nuevo, como es un tornillo prisionero no hace falta extraer del todo, solo aflojar. Y hemos extraído el mecanismo reductor. Esto supongo trae, este es el tornillo prisionero que lo sujetaba al eje, y estos otros dos más pequeños, supongo que es para desmontarlo. Como este es un mecanismo de relativa precisión y un poco más complejo, no me atrevo a desmontarlo más. Pero bueno, es bastante ya para hacer el mantenimiento. Básicamente, echar grasa o distribuir la grasa, si ya tiene suficiente, en las bolas del... A ver si hace foco. En las bolas que veis ahí. Veis el aceite amarillo, la grasa amarilla y las bolas brillantes para hacer el mantenimiento suficiente. Por último, esta pieza del mecanismo principal ya tiene el eje suelto, lo podemos sujetar por los extremos, hacemos así y lo sacamos. Este es el eje principal, lo vamos a dejar aquí. Y por último tenemos los soportes de bronce de ese eje que están aquí. Lo sacamos, este es el soporte. Es un soporte negro, tiene dos pequeños tornillos Allen en esta pieza pequeña que atornilla o sujeta las piezas de bronce sobre las que descansa el eje. Eso tampoco lo vamos a desmontar, porque eso es simplemente eso. Simplemente sujetan la... Y esto no lo vamos a desmontar, porque simplemente sujetan las piezas de bronce al soporte este negro. Vemos aquí, ahí podemos ver el tornillo Allen que se aprieta y se sujeta por aquí, y lo que sirve es para acercar o alejar, o aumentar, perdón, la presión de esta pieza sobre el eje, y así darle más o menos fricción. Y conseguimos más o menos dureza del enfocador. Pues aquí está ya el enfocador bastante desmontado. Reitero que hay cosas que no he quitado, por ejemplo, los soportes de los rodamientos no los he quitado. Se quitarían aflojando o quitando estos dos tornillos Allen, que tiene cada uno de ellos, tiene dos, son 4 en total en el marco del enfocador, y cada dos, o sea, 2 y 2 soportan o fijan el soporte de los rodamientos. Luego los rodamientos tienen un tornillo aquí que también se podría quitar, pero no tiene, ya se ve el funcionamiento, no necesita desmontarse para hacer mantenimiento, porque esto únicamente echar una gotita de aceite aquí, pero tampoco es bueno echarle mucho para que luego no nos manche el equipo. Luego el mecanismo reductor, que tiene los engranajes, que aunque creo que se puede desmontar quitando estos dos tornillos prisioneros que traes aquí pequeños, pues como es un mecanismo de mayor precisión y para hacer el mantenimiento no es necesario desmontarlo, porque ya se ven por aquí las bolas del mecanismo, del rodamiento, pues no lo voy a desmontar más. Y bueno, tampoco voy a separar el soporte de bronce del tubo enfocador, pero ya veis que solo lleva 2 tornillos y no tiene más. Para montarlo sería al contrario, con mucho cuidado, sobre todo cuando pongamos esta rosca que va en el tubo extensor. Acordaos del viejo truco de darle primero hacia atrás, al revés, para que se coja la posición y luego ya enroscamos. En el momento en que veamos algo de resistencia o similar, abortamos y volvemos a ajustarlo porque eso estamos haciendo mal. Una cosa curiosa, que es el motivo por el que yo desmonté mi enfocador, es que el tubo extensor, dentro del tubo del enfocador, no ajusta completamente. Hay un juego entre los dos tubos. Pero se desliza uno dentro de otro precisamente por el reborde que tiene en el extremo del tubo enfocador por un lado y por el reborde que tiene la rosca del tubo extensor por otro. Porque esto lo voy a poner al revés para comparar tamaños. Este diámetro es un poco superior que el del tubo, entonces queda hacia afuera. Por eso cuando sacamos el tubo extensor hacia afuera totalmente, no sale, porque topa este borde con el borde interno. Y esto tiene un poquito de juego, y de hecho mi intención es poner un poco de cinta de teflón de doble cara
cinta de teflón adhesiva, muy fina, para lograr que tenga menos juego. Unas notas de mantenimiento. Bueno, este mecanismo de aquí, yo lo que hago es con un palillo redistribuir la grasa que veis amarilla, la distribuyo alrededor de las balas del rodamiento. Y luego, este soporte de bronce podéis desatornillarlo y limpiarlo si está muy sucio. Luego lo volvéis a montar y se lubrica un poquito. Y este eje, el eje sobre sus, tanto en el eje, en el piñón helicoidal como en los soportes de bronce del eje, hay que echarle un poquito de lubricante. El lubricante usar, bueno, pues parece ser que lo más recomendado es este, es una marca de gran prestigio y cara de añadir. Es el Super Lube. La variedad que tiene teflón. Pone aquí con... Bueno, aquí no se va a ver. Ahí. Pone con sin colón, que es teflón. PTF. Y para hacer el montaje, pues sería lo mismo, pero al revés que hemos hecho. Espero que os sirva el vídeo, porque yo la verdad es que pasé un par de días dándole vueltas a cuál era la forma correcta de desmontar este enfocador. Muchos enfocadores son básicamente o son iguales o muy similares, así que espero que pueda ahorrar trabajo de romper la cabeza a otros sobre cómo se desmonta. Añadir para finalizar que recomiendo mucho la compra de esta herramienta, que permite desmontar tanto esta rosca, como habéis visto, como otras roscas de oculares, filtros, incluso objetivos no excesivamente grandes de telescopios o de prismáticos. Con este tipo de herramientas se retira. Una cosa más, fijaos que algunos elementos del eje tienen una superficie aplanada donde fijar los tornillos prisioneros. Por ejemplo, aquí veis el eje. ¿Veis ahí? Esta parte de aquí, que está más plana, está pensado para apoyar ahí los tornillos prisioneros que sujetan las diferentes piezas al eje.